La iglesia primitiva era una iglesia sin autoridad, era una iglesia sin poder, era una iglesia sin estructura, era una iglesia sin profesionales. Habían escasos profesionales. Muerto como un delincuente en un madero, esa iglesia entonces toma el nombre para hablar en nombre de él a las personas para que se convirtieran. No tenía universidades, no tenía maestros, no tenía profesionales, no tenía templo, no tenía colegios, no tenía universidad, no tenía sanatorio, no tenía restaurantes, no tenía absolutamente nada, no tenía influencia. Los hombres no sabían leer, los hombres aprendían. Cuando Pedro y Juan le dicen al caballero, levántate y anda, en mi casa derrotado, humillado, pero me seguían llamando pastor. Los versículos 40 hasta el 45 nos dice que cuando los discípulos recibieron el Espíritu, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Entonces, después que la iglesia recibe el Espíritu, hay un avivamiento o un reavivamiento. Yo que tenía una barca, entonces la vendí. Hermana Carol, que tenía la jipeta, el camello, lo vendió. Florenito, que tenía esto, lo vendió. Y todos compartían unánimes, los unos a los quién, a los otros. Si por alguna razón en la iglesia primitiva habían personas que eran muy pudientes, eran muy opulentas, no había por qué razón vender todas sus cosas para que los demás de alguna manera fuesen sustentados, ¿cierto o falso? Porque ¿qué hace una persona cuando, ejemplo, nosotros estamos construyendo por ahí y alguien hizo una donación? ¿Por qué? Porque no teníamos ¿qué? Dinero. Porque no teníamos. Una persona hizo una donación. Entonces la iglesia primitiva era una iglesia que no tenía estructura. ¿No tenía cómo? Desde el punto de vista como tienen las iglesias y las denominaciones en el siglo XXI, no tenían un presidente, no tenían grandes hospitales, no tenían grandes casas editoras, no tenían grandes sanatorios, no tenían grandes colegios, no tenían grandes imprentas, no tenían absolutamente nada. En la sociedad, la iglesia primitiva era una iglesia que, diferente a la iglesia adventista del séptimo día, que en el siglo XXI, cuando se habla de la iglesia adventista del séptimo día, el gobierno o las instituciones seculares tienen que poner como ojo a la iglesia adventista, porque tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos restaurantes, y a pesar de todo eso tenemos profesionales de alta calidad, a tal punto que en el sector público, en la amada República Dominicana, los maestros adventistas son muy valorados porque son personas que han demostrado que tienen competencias y experticia muy significativa, y entendemos que deben tener también otros elementos que de alguna manera contribuyen al fortalecimiento de la educación en la República Dominicana. Quiere decir que la iglesia adventista es una iglesia bien mirada por todo el mundo. El pastor en la iglesia adventista se educa, se forma, hace una licenciatura, hace una maestría, hace posgrado, hace doctorado. Somos personas que hemos aprendido técnicas, formas, a tal punto que nosotros podemos hacer cosas que aparentemente son sobrenaturales, pero que no son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hacerla. Una persona toma una lección de escuela sabática, aprende cómo
articular o explicar la lección de escuela sabática, y una persona puede ser tocada porque tiene una niña enferma, una persona puede ser tocada porque el esposo le está maltratando, una persona puede ser tocada porque está viviendo una depresión, una persona puede ser tocada porque de alguna manera alguien la lastimó, la engañó, una persona puede ser tocada porque el mejor amigo la traicionó, una persona puede ser tocada porque está en las deudas, pero no necesariamente es porque haya algo sobrenatural. Y en Hechos capítulo 3 hay 2 miembros de iglesia. ¿Cuántos miembros de iglesia? 2. Y eran 2 miembros de iglesia que no tenían las características de la iglesia de aquí de Villa Pereira. Jóvenes que no son analfabetas, jóvenes que pueden leer, que pueden escribir, que pueden articular, a tal punto que cuando esos discípulos estuvieron hablando ante las personas cultas de ese tiempo, dijeron: ¿a dónde esta gente aprendió a hablar de esta manera? ¿Por qué? Porque, hermano Frank, una persona del siglo I era una persona desprovista totalmente de cualquier tipo de entrenamiento educativo. Y yo quiero que leamos, vamos a leer, ¿qué le parece? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo, ¿a la hora qué? A la hora novena. Se cree que la hora novena son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era cuando se hacía el segundo sacrificio en el templo en Jerusalén. ¿Sigue diciendo? Pero era la hora de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama ¿qué? La Hermosa. La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿A los que entraban dónde? En el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera ¿qué? Que le diera una limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir ¿qué? Esperando recibir ¿cómo? Algo de ellos. Casi siempre cuando las personas iban al templo llevaban su ofrendita y entraban por la corte de las mujeres, que era el lugar donde estaban las arcas para depositar la ofrenda que llevaban a Dios. ¿Recuerdan la viuda con las 2 blancas? ¿Recuerdan? Sí. La viuda con las 2 blancas entró precisamente ¿por dónde? Entró por la corte de las mujeres y depositó ¿qué? Sus 2 blancas. Porque la gente en ese tiempo no tenía poder adquisitivo. La iglesia primitiva era una iglesia sin autoridad, era una iglesia sin poder, era una iglesia sin estructura, era una iglesia sin profesionales. Habían escasos profesionales. Se cree que el apóstol Lucas o este caballero llamado Judas, pero en su mayoría eran gente tosca y burga. ¿Era gente tosca qué? Eran gente que no podían ir a hablar delante del presidente. Eran gente que no se podía invitar a dar un seminario a una escuela. Eran gente que no se podían invitar a que pudieran ser parte de un diplomado. Eran gente que no podían hablar en público. Eran personas que no tenían ningún tipo de influencia, aparte del papá de Juan, que era el que suplía a Jerusalén del pescado y conocían a Juan, pero eran escasos, personas que tenían alguna influencia. Pero la iglesia primitiva era una iglesia a tal punto que comenzaron a perseguirla. ¿Por qué?
Porque había un supuesto llamado Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario, y ese Jesús supuestamente resucitó. Y de ese Jesús, esa gente sin ningún tipo de letra y sin ningún tipo de influencia era el que predicaba a alguien que había muerto como un delincuente en un madero. Esa iglesia entonces toma el nombre para hablar en nombre de él a las personas para que se convirtieran. Y hoy en día nosotros gozamos de tantos privilegios, ¿no? Tenemos cuántas maestras, tenemos 1, 2, 3, que saben leer y que también saben escribir. Tenemos una iglesia que si podemos ver a una persona, Carol puede asistirlo. Tenemos una iglesia que podemos traer a un grupo de personas para enseñarle a leer y a escribir. Tenemos una iglesia que puede hacer un gran almuerzo. Tenemos una iglesia que puede dar ropa. Tenemos una iglesia que puede dar medicina. Tenemos una iglesia que puede enviar a los muchachos a la universidad. Tenemos una iglesia que puede enviar a los muchachos a la Universidad Adventista Dominicana. Tenemos una iglesia que tiene influencia en el gobierno. Porque nosotros tenemos estructura, tenemos grandes profesionales, tenemos un nombre, tenemos una marca. Pero la iglesia primitiva era una iglesia que tenía una marca, y la marca que tenía era una marca negativa. Están hablando y están predicando de alguien que fue muerto en un madero, y cualquiera que moría en un madero, dice Deuteronomio, que era ¿qué? Maldito. ¿Era quién? Maldito. Era un maldito. Y esa era, en nombre de ese era que la iglesia primitiva predicaba. No tenía ningún tipo de influencia. Y nosotros tenemos todo eso hoy en día. Enviamos a los muchachos al colegio para que se eduquen en la iglesia adventista. Pero Pedro no tenía nada. Incluso a Pedro se le dice que era un hombre tosco y vulgo, un hombre que reaccionaba con mucha facilidad. ¿Cierto o falso? Bueno, hay una anécdota de por ahí que dicen que Santo Tomás de Aquino, que vivió para el año 1200 y tanto, estaba con el Papa Inocencio IV. Estaba ahí contando los chelitos. Aquí tenemos un tesorero que cuenta los chelitos. Contando el dinerito, estaban contando el dinerito. Y había tanto dinero que el Papa Inocencio le dijo a Santo Tomás: nosotros tenemos ya tanto dinero que no tenemos que decir lo que dijo Pedro cuando se le acercó el mendigo en la puerta, la hermosa: no tengo ni plata ni oro. Y le voy a decir al final qué le respondió Santo Tomás de Aquino. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia poderosa, y yo estoy orgulloso de estar en ella. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de la escatología adventista creemos que cuando los acontecimientos converjan en el sentido del final, nosotros perderemos la influencia que tenemos. Perderemos tal vez los templos que tenemos, perderemos tal vez el trabajo que tenemos, perderemos tal vez la comodidad que tenemos, y vamos a perder todo aquello que desde el punto de vista humano nos da seguridad. Sin embargo, aunque los discípulos en el siglo I no tenían absolutamente nada y lo habían perdido absolutamente todo, porque incluso lo estaban percibiendo, ellos tenían algo de lo cual también nosotros debemos asirnos cada mañana. Ejemplo, Joel capítulo 2 versículo 8 dice: para los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones.
todo el mundo entiende que esa profecía se cumplió en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Se cumplió ahí? ¿Se cumplió? Entonces, volvemos al tema. Joel capítulo 2, versículo 28 se cumple en la iglesia primitiva. Jesús, cuando muere en la fiesta de la Pascua, creo que 50 días después, el Pentecostés, desciende el Espíritu, ¿qué? Desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. ¿Desciende quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Noten bien que la iglesia no tenía nada de lo que tenemos nosotros hoy en día. No tenía universidades, no tenía maestros, no tenía profesionales, no tenía templo, no tenía colegios, no tenía universidad, no tenía sanatorio, no tenía restaurantes, no tenía absolutamente nada, no tenía influencia. Los jóvenes no sabían leer, los jóvenes aprendían de manera oral, las mujeres no tenían capacidad en el sentido de que no iban a las universidades, eran mujeres que estaban en los hogares o iban a la sinagoga. Se les impedía aprender a leer y a escribir. Era una iglesia que no tenía estructura, una iglesia que aparentemente no tenía absolutamente ¿qué? Nada. Sin embargo, nos está diciendo que esa iglesia que no tenía absolutamente nada, ¿qué recibió? ¿Qué recibió, hermanos? Recibió el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo estaba prometido y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pedro y Juan eran parte de los miembros de la iglesia primitiva. Antes en la iglesia primitiva se podía identificar una persona que verdaderamente era un seguidor de Cristo y una persona que no era un seguidor de Cristo aunque estuviese siguiendo el nombre de Jesús. Porque al mencionar el nombre de Jesús, Jesús había prometido que todo lo que se pidiera el Padre en su nombre, ¿el qué? Lo iba a dar. Pero sin embargo, el hablar en el nombre de Jesús, ¿era qué? Era una infamia. Era una infamia el hablar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan no tuvieron miedo, Pedro y Juan no se amedrentaron a sabiendas de que si seguían hablando en el nombre de Jesús, podían ser ¿cómo? Muertos. Podían ser muertos. Pero cuando nosotros, el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nuestras vidas, ¿saben qué pasa, hermanos? La distancia no va a ser un problema. Amén. El trabajo no va a ser un problema. Amén. El hambre no va a ser un problema. Amén. El esposo no va a ser un problema. Amén. La enfermedad no va a ser un problema. ¿Saben por qué? Porque ese alguien, ese algo llamado Espíritu Santo me impulsará que aunque yo sea joven, que aunque me guste, que aunque me atraiga, que aunque me sienta bien, que aunque me impulsen, que aunque yo sea la persona la cual no sea parte del grupo, el Espíritu Santo me impulsará a que yo en el nombre de Jesús, ¿qué haga? Haga lo correcto aunque me maten. Amén. Por tal razón, nuestra iglesia debemos preguntarlo en esta mañana. Tenemos plata, tenemos oro, tenemos estructura, tenemos profesionales, tenemos todo para darle a los mendigos, para darle al hambriento. Pero la pregunta es, ¿tenemos el poder que recibieron los apóstoles que no tenían lo que tú y yo tenemos el día de hoy? ¿O lo que ellos tenían, tú y yo carecemos el día de hoy? El pastor que puede estructurar un mensaje, que puede estudiar, que sabe el griego, que sabe el hebreo, que se convierte en un personaje llamado pastor el sábado, pero seguramente sin ningún tipo de poder al momento de expresar su palabra, porque no hay la forma de yo hacer que un corazón se mueva al arrepentimiento y a un cambio de vida, si no es quien, el Espíritu Santo de Dios.
debemos pedir el Espíritu Santo, porque solamente con el Espíritu Santo nosotros podemos llegar al corazón de personas que perecen ¿dónde? ¿Que perecen dónde? El mundo. Que perecen en el pecado. Hay veces que yo me pregunto, había una señora que estaba enferma de cáncer. Entramos los hermanos. Cuando entramos a la habitación, la habitación estaba dividida. Había una persona que dormía aquí y había otra persona que estaba allá. Ella estaba allá. Y estaba en estado de putrefacción, su parte reproductiva femenina. Y los hermanos se quedaron acá. Y yo entré. Y cuando entré a la habitación, a la otra parte, yo pensaba que los hermanos estaban conmigo. Pero los hermanos no estaban conmigo. Los hermanos se quedaron allá. Porque tenían miedo a contaminarse. Y el pastor entró. Y cuando el pastor entró, el pastor también temía contaminarse. Y la señora me dijo: pastor, los hermanos se quedaron afuera porque tienen temor de contaminarse. Y usted entró, pastor, y miró para atrás y agarró el pañuelo y tiene miedo de contaminarse. Pero déjeme decirle, pastor, que si usted entró a este lugar y a esta sala con el poder que entraron los apóstoles, en el nombre de Jesús usted no se había contaminado. Y a mí me salieron lágrimas, porque verdaderamente hubo un pastor que entró a ese lugar que no tenía ningún tipo de poder. Tenía solamente estructura y sabiduría. Podía orar como que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero no tenía ningún tipo de poder. ¿Y saben qué? Cuando Pedro y Juan le dicen al caballero: levántate y anda, es la misma palabra que Dios utiliza en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 4, cuando Jesús se levantó de los muertos. Quiero decir que cuando Pedro le dice: yo no tengo ni plata ni oro, yo no soy una persona versada, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo nada, no puedo llevarte al hospital, no te puedo hacer que te hagan una operación, pero yo tengo algo mucho más poderoso. ¿Y saben qué? No simple y llanamente lo sanó desde el punto de vista físico, lo sanó también desde el punto de vista espiritual. Y nuestra iglesia necesita urgentemente pedir y suplicar por la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio ni frío ni caliente, te vomitaré ¿de dónde? De mi boca. De mi boca. Y tú dices: pero yo soy rico. Pero tú no ves la iglesia que yo tengo. Yo no tengo necesidad de nada. Y entonces Dios le dice: aunque seas profesional, aunque tengas un carro, aunque tengas estatus, aunque tengas tu maestría, aunque sepas leer, aunque sepas escribir, aunque sepas predicar, aunque sepas ser guía mayor, aunque seas aventurero, no importa lo que seas, tú eres un miserable, pobre, desnudo. Por cuanto yo te digo a ti que compre oro refinado en fuego de mí para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir la vergüenza ¿de qué? De tu desnudez. Estamos desnudos ante el enemigo y estamos desnudos ante el mundo porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo en esta mañana está a nuestra disposición. Amén. Te seguirás llamando adventista, seguirás participando de los programas, seguirás incluso predicando, seguirás participando de todo, pero sin poder. Y yo termino diciéndote, yo recuerdo cuando yo era pastor en algún lugar del mundo. La hermana me llama, recuerdo que yo iba a quitarme de balazo. Hasta el divorcio estábamos hablando. Entonces el pastor
El pastor, su título. Y la hermana me llamó y me dice, pastor, venga, porque mi mamá se está muriendo y ella tiene un resguardo y ella es un caballo. Digo, hermana, en el nombre de Jesús voy para allá. Me puse mi chacabana, me peiné, me puse perfume, limpié los zapatos y arranqué para allá. Cuando yo llego, es una casita pequeñita. Y desde que yo voy entrando a la casa, escucho la voz que dice, usted es un hombre muy educado, váyase. Pero no una voz suave, una voz fuerte. Gruesa. Y yo estoy pensando que quien habló es alguien que está fuerte. Y cuando yo entro a la sala, me dice la hija, venga pastor, pase. Y yo, sí, con su permiso paso. Cuando yo voy a la habitación, ¿quién es más delgado? ¿Quién está más delgado? Aquí. Ejemplo, ella tenía la piel adherida, no tenía músculos. La piel era del hueso. Los músculos se le habían ya absorbido. No tenía colágeno ya. La piel estaba adherida a los huesos. Y tenía dos anillos tenía, que le bailaban en el dedo. Y él me dijo, pastor, vaya y quítele los anillos que son el resguardo que ella tiene. Bueno, ¿usted sabe que soy pastor? Y fui con la autoridad del pastor. No de Dios, el pastor. Pero un pastor vacío, un pastor sin poder, un pastor con estructura, un pastor con una licenciatura, un pastor con estudios, un pastor con técnicas, un pastor que sabe hablar, que sabe vestir, un pastor que sabe dirigirse entre los hermanos, pero un pastor desprovisto del poder del Espíritu Santo. Y cuando me acerqué a la señora con toda la autoridad del pastor, la señora me agarró la muñeca. Esta es la parte que me dice la muñeca, no la muñeca de la muchachita. Y cuando me agarró la muñeca, yo me estaba haciendo el fuerte y le agarré la mano y le estaba tratando de sacar los anillos. Y la mujer muy risa conmigo, riéndose y burlándose de mí. Y cuando ya no soportaba el dolor, entonces llamé a la hija. Y la hija comenzó a decirle a la mamá, mami, suelta al pastor. Y ella, cuac. Yo sé que no era ella que se reía. Y hasta el día de hoy yo tengo problemas en esa muñeca, en esta. Cuando yo exprimo mucho, cuando estoy lavando, si exprimo, yo siento el dolor en esta muñeca y siempre me acuerdo de lo que me pasó con la señora. Bueno, la señora me soltó y me fui a mi casa derrotado, humillado. Pero me seguía llamando pastor. Y cuando iba llegando a la casa, la vecina y el vecino que estaba lavando el carro, saludos pastor. Y yo en mis adentros decía, si ellos supieran que lo único que tengo es el título, pero no tengo absolutamente nada que me autorice a ser lo que soy. Y ver que vio que yo estaba afligido, que estaba triste. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Tú sales de la casa y llegas aburrido, llegas derrotado. ¿Qué te hicieron por ahí? Y al ella ver que yo no respondí, se acercó a mí y me dijo, tesoro, dime qué es lo que te pasa. Y entonces yo le conté lo que había pasado. Y ella me dijo, vamos juntos a levantarnos a las 4 de la mañana para que el Espíritu de Dios te acompañe. Y yo tenía miedo de ir, no quería ir. Llegó el día de ir y la hermana me llamó y yo le dije que yo estaba ocupado. Mentí
era que tenía miedo de ir, porque pensaba que iba a ir solo. Pero Dios nos ha prometido que el Espíritu Santo de Dios estaría con nosotros. Amén. ¿Y saben qué? Les voy a contar qué pasó en la próxima predicación. Así que, hermanos queridos, Pedro no tenía absolutamente nada. No tenía nada para dar, pero lo tenía todo. Amén. Porque cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos el gozo de la salvación. Amén. David aparentemente lo había perdido todo: dignidad, había pecado, se había apartado. Y dice Salmo 51:11: no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro, en nuestras vidas, aquel gozo, aquella llama que arde en el corazón no se apaga con ningún tipo de agua que venga, porque el Espíritu Santo de Dios nos hace más que vencedores. Amén. Y yo esta mañana quiero pedirle a Dios una vez más que me dé su Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguien que quiere el Espíritu Santo en esta mañana? Amén. Amén. Yo lo quiero, porque he aprendido a hacer tantas cosas en el Espíritu Santo que hay muchas veces pienso que no lo necesito. Y yo sé que también tú lo has hecho. Para una escuela sabática, dirigir una escuela sabática, tú no necesitas el Espíritu Santo. Para tú decirle a los muchachos que marchen y organizarlo y hacer una marcha, tú no necesitas el Espíritu Santo. Para tú dar aquí un misionero, para tú aquí dar una escuela sabática, para tú hacer un almuerzo, para tú poner un grupo de comida y dar literatura, para tú predicar, tú te aprendes un mensaje y con elocuencia, como tú no necesitas el Espíritu Santo. Ahora, para hacer que las personas se levanten, para hacer que los que están inválidos espiritualmente se levanten, tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén.